¿Listo? Bueno, pues entonces continuando con la plática del día de ayer, pues vamos a hablar de alimentación complementaria. La alimentación complementaria, pues es, la OMS lo define como, o se considera el proceso por el cual se ofrece al lactante, pues alimentos sólidos o líquidos distintos a la leche materna o de una fórmula infantil como complemento. Y pues bueno, es importante recordar que la alimentación complementaria pues no va a sustituir para nada la lactancia materna. ¿Ok? Este, Hubo una situación a nivel de México, o más bien de Latinoamérica, respecto a la alimentación complementaria, y es que no había un consenso como tal o una guía como tal que dijera cómo se podía abordar aquí en México o en Latinoamérica, ¿no? Entonces se hizo una reunión con diferentes especialistas, eh, gastroenterólogos pediatras, personal de nutrición con enfoque en pediatría, y fueron dando pues abordando diferentes situaciones en lo que pues se hizo un consenso y determinaban cuál era pues la parte como más certera o cuál era lo más adecuado, ¿no? En base a experiencia y a evidencia científica. Entonces, este, en ese consenso, a la primera declaración que hacen es que en los lactantes en la región iberoamericana se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad, donde todos los que formaron parte del comité estuvieron de acuerdo, ¿no? Entonces es la primera declaración. Dentro del mismo artículo se aborda en la declaración cuarta que el establecimiento de la alimentación complementaria no supone la suspensión de la leche materna, eh, la cual debe mantenerse por lo menos hasta los primeros 2 años de edad, donde dentro de ese consenso el 90% de los que formaban parte estuvieron de acuerdo y hubieron 9% de abstenciones. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es importante iniciar la alimentación complementaria? Pues va a promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, del tracto digestivo y el sistema neuromuscular, más aparte que va a favorecer a que se obtengan ciertos nutrientes que son insuficientes en la leche materna, como el hierro, el zinc, selenio y la vitamina D. También es importante para enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas, temperaturas diferentes, así como pues para fomentar la aceptación de nuevos alimentos y promueve el desarrollo y hábitos de alimentación saludable. También favorece el desarrollo psicosocial, ya que pues se integra a la comida familiar o a la interrelación con padres y sus hermanos, y también pues va a conducir a la integración de la misma dieta familiar. Cómo promover una alimentación complementaria que permita prevenir factores de riesgo para alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial y síndrome metabólico, entre otros padecimientos relacionados a la alimentación. Se habla de un término de alimentación complementaria perceptiva, que es un enfoque que se basa básicamente en la interacción recíproca entre el cuidador y el bebé, donde se reconocen y se responden oportunamente las señales del hambre, así como se fomenta pues la autorregulación por parte del niño, permitiéndole explorar alimentos con los 5 sentidos en un ambiente seguro, amoroso y sin distracciones. Dentro del comité también se abordó de este tema, eh, lo cual hacen una segunda declaración que dice que la alimentación complementaria debe promoverse y explicarse bajo el esquema de alimentación perceptiva, y pues todos los que estuvieron presentes estuvieron de acuerdo con que pues se fomente la alimentación perceptiva, ¿no? Que es como una alimentación am, responsable, ¿no? Por parte del cuidador y del bebé. ¿Vas a explicar los componentes o...? De la perceptiva. Ajá. Sino para pues, que digas los elementos que incluyen ahí. Ah, Además, para que los detalles. Pues. pues el inicio abordan que debe de ser, dependiendo, va a depender de varios factores, pero si es un paciente que estuvo alimentado, que fue de término y que estuvo alimentado con lactancia materna exclusiva, lo recomiendan a partir de los 6 meses. Si es un paciente que fue de término, pero que tuvo una alimentación a base de sucedáneos,
refieren que lo pueden empezar a implementar a partir de los 4 meses si cumple ciertos criterios que vamos a ver más adelante. ¿Ok? A partir de los 4 meses, más que nada porque pues es más frecuente que haya pues déficit de algunos nutrientes con estos pacientes, ¿no? Eh, en pacientes que fueron pretérmino, se recomienda la implementación a partir del cuarto al sexto mes, pero de edad corregida, ¿no? Y siempre y cuando cumpla con los criterios que vamos a abordar más adelante. En cuestión de sabores diversos, referían o mencionan que pues la dieta tiene que contener los 5 sabores que la lengua puede pues percibir y que los alimentos pues tienen que ser variados, ¿no? La cantidad pues va a depender en función a los requerimientos nutricionales de la edad. Más adelante igual los vamos a mencionar. La frecuencia de la exposición refiere que de inicio refieren que se pueden dar 3 alimentos al día y que después pueden ir agregando otros 2 más como colaciones. ¿A partir de cuándo se considera que, cuántas veces tienes que intentar un alimento para poder establecer que el niño tuvo un rechazo? O sea, ¿cuántas veces tienes que intentar? No recuerdo cuántas veces hay que intentar, solo recuerdo que en caso de que haya rechazo, se tiene que esperar una semana para volver a intentarlo. Tiene que esperarse 7 días, pero no recuerdo. ¿Alguien recuerda? ¿Lo ha checado? Como de 10 a 15 días. Sí, o sea, es muchas veces, o sea, porque eso es importante que lo sepan, porque es bien común que la mamá les va a decir de que, ajá, no le gustó, no quiere, o no, o sea, en teoría tú les tienes que decir que tienen que hacer esos intentos de 10 a 15 como para decir, no lo tolera. Y es algo que es muy contrario a lo que a lo mejor, digo, no, bueno, te están juzgando, pero, me están juzgando, no me acordaba de los nuggets, pero, ajá, o sea, esa es la forma en como uno como pediatra y ellos como papás deben de saber, o sea, el, el punto aquí es, digo, y ya lo mencionaste, ¿no? Pero lo sobre hacer hincapié, ¿no? ¿En qué? La cuestión de la experiencia sensorial Sensorial que supone para que el niño. implica comer. O Ujú. sea, el El problema, palito para apuntar. el problema de nosotros como Gracias. adultos es que a veces, digo, se nos olvida, ¿no? Y queremos que los niños hagan actividades de adultos, que coman como adultos, que duerman como adultos y eso no va a pasar. Entonces hay que entender, digo, por eso a veces, digo, podemos hacer la alimentación lo más complicada que quieran, ¿no? Eh, si se pone uno a analizar, hay ciertas tendencias, en su momento, la mayoría de nosotros nos alimentaron de manera muy intuitiva, ¿no? A lo mejor unas recomendaciones básicas y cuando menos pensaba ya estabas comiendo la dieta familiar, ¿no? O sea, no había tanto así como, Tantas pautas o ajá, tantas. Ajá. exacto. Cosas que estaban mal, sí, definitivamente, ¿no? No Mm, deberían de habernos dado todavía manzanilla, ay. ni maicena, y otras cosas que a lo mejor se les pudo haber ocurrido a abuelitas y papás, ¿no? Antes. Eh, pero hay que entender que el punto de iniciar la alimentación complementaria ni siquiera es al principio a lo mejor para el bebé una cuestión de que tenga que tener una extensa variedad de alimentos, ¿no? Que es lo ideal, es el simple hecho de que él tenga que deglutir algo que no sea leche, algo que no sea líquido, ya le va a generar un conflicto y una adaptación sensorial diferente. Ahora, imagínense eso, ¿no? Primero, poder entender la textura, ¿no? Porque obviamente lo vas a sentir y va a ser algo extraño. Ahora, textura, color, olor, sabor, o sea, es toda una experiencia nueva. Entonces, eso implica mucho que uno tenga que entender que al principio quizá el simple hecho de agregar un alimento nuevo que no había comido, desde ahí va a haber un rechazo, ¿no? Le resulta Porque diferente, ¿no? sensorialmente es diferente, ¿no? Entonces, Ujú. por eso te dicen que tienes que exponerlo al mismo alimento varias veces como para tú poder establecer que realmente lo rechazó. Puede que a lo mejor la primera vez no le haya gustado tanto, pero en futuras exposiciones, como dices, ¿no? Espaciadas, a lo mejor en algún momento llega ya a tolerarlo, pero porque ya lo procesó, ¿me explico? Ujú. Entonces, esa parte es muy importante y esa pregunta es clásica, ¿no? De saber cuándo es cuando ya podemos establecer que el paciente rechaza un alimento. Entonces, es más de las que los familiares creen. Ok, muy bien. En cuestión de la frecuencia en la introducción de los alimentos, pues se recomienda que cada día se introduzca pues uno nuevo, o sea, por ejemplo, no sé, un día papa, otro día zanahoria, otro día alguna fruta o algo por el estilo, que vaya cambiando pues el sabor, las texturas y todo esto.
tienes que darle como que un periodo de tiempo. Ajá, como darle el mismo alimento como que con diferentes presentaciones mejor todo el día. Toda una semana. Es una escuela vieja, ¿no? Lo que sí, y creo que se los puedo pasar como tip, es la cuestión de la idea de dar la idea de dar los alimentos no de manera, o sea, al mismo tiempo es para poder detectar posibles eventos de alergia, posibles eventos de alguna situación que pudieran llegar a presentar. Entonces, si a mí me preguntan, yo lo que normalmente hago es, puedo hacer esquemas de 3 días, pero solamente por la cuestión de poder detectar si presentó o no presentó la alergia. En teoría tú podrías iniciar todo de golpe, ¿no? Como que te voy a dar esto y luego al día siguiente el otro, o sea, no está contraindicado, pero quizás sí va a ser un poquito más difícil detectar si uno de esos alimentos fue el problemático porque pues le diste todo al mismo tiempo. Sí, Entonces, de hecho, sí hacen mención que puede ser, o sea, de 1 a 3 días, o sea, pero sí refieren también que no hay problema si cambias uno al Yo día. tenía entendido que eran 3 días, que era lo que evaluabas la respuesta. Y ya después podían volver a introducir como que otro alimento. Pues lo que había dicho la doctora Aguilar, como si nosotros era uno en la mañana, uno en la tarde y el mismo de la mañana en la noche, y al día siguiente como invertirlos, así se supone que para el final, y luego el tercer día se puede, el tercer día puedes cambiarlos, y así, y se supone que para el final de mes, en teoría, pues ya habría probado casi todos los grupos alimenticios. ajá, o sea, yo lo que a veces les comento es eso, ¿no? Ya depende mucho de estrategias que encuentres. Lo que sí hay que entender es que no hay una regla, o sea, no es como que tengan que ser a 3 días completos de zanahoria, ¿no? No está estandarizado. Ajá. Lo único que sí, a lo mejor y no mes. O sea, tener una forma de poder ver cuando le diste un alimento y ver la reacción que tuvo, ¿no? O sea, ese pequeño espacio, ¿no? Que no sea como que lo mezcles todo al inicio de la alimentación. Y también para acostumbrarlo a las diferentes sabores y texturas, ¿no? Que sean Sí. alimentos separados, ¿no? Igual en la parte de los alimentos más alergénicos también hay ciertas pautas que pues se tienen que seguir, ¿no? O sea, hay ciertos alimentos que hay que introducir de cierta manera y pues tener siempre en consideración si hay historia familiar de alergia al alimento y eso para tener pues principal cuidado, ¿no? Pero igual eso lo mencionamos más adelante, ¿no? Porque sí hay alimentos pues que son más alergénicos que otros. Entonces, ¿Te acuerdas de los sabores? ¿Cuáles son? Ácido. ha sido umami, Ese es el como que siempre se nos olvida, ¿no? el de glutamato. ¿Falta uno? Salado, frío, ácido. Umami y eran 5. Ah, No, ya vimos. agrio, amargo, No no sé, no sé sé. si amargo. Amargo. Ajá. Ujú. Ok, entonces, frecuencia. Sí, la textura, pues hay diferentes enfoques en cómo lo abordan. Puede ser una textura tradicional y se inició a implementarse el BLW, que es donde pues el niño toca ya más sensorialmente el alimento con las manitas, ¿no? Se recomienda que sean como palos de verdura o algo por el estilo, que tiene que tener también ciertas consistencias para que el niño pueda pues manipularlo, ¿no? El Este, baby led weaning. ajá, igual, la última, justo la última diapositiva es de eso. No traje mucha. ¿Y de Bliss? No, de Bliss no agregué nada. ¿No? ¿Alguien sabe qué es? No me acuerdo. ¿Y qué diferencia hay entre el BLW y el Bliss? Tal vez sí lo leí, pero no lo enfoqué o no entendí que era otra manera porque sí me suena. Sí, normalmente los diplomados de nutrición infantil los llegas a ver de repente los métodos estos alternativos, ¿no? ¿Traes información al respecto? ¿De Bliss? ¿O de baby led weaning? Ya perdí. Poco. Ujú. Si quieren ahorita me recuerdan para volverlo a comentar, ¿no? Sí, al final es la última diapositiva, el método alternativo. Ujú. Ok. ¿Y qué dice la guía de esos métodos? Pues ¿Sí, no? ¿O los deja a criterio? no, sí especifica que, por ejemplo, sí hay que tener como ciertas consideraciones, ¿no? O sea,
Los estudios que se han hecho son en pacientes en una población muy específica, o sea, que no tuvieron problemas al nacimiento, que tuvieron un neurodesarrollo, pues, adecuado, que se le inició la alimentación, o sea, que estuvieron con lactancia materna exclusiva y que se inició a los 6 meses. Y pues sí es favorable en estos casos, pero no hay tanta evidencia que evalúe, por ejemplo, recién nacidos pretérmino, muy pretérmino, cosas por el estilo. Entonces, bajo ciertas circunstancias sí lo recomiendan ampliamente, pero pues ahí no está tan estudiado, tan evaluado en otras ciertas circunstancias. Entonces casi siempre se apegan a la manera tradicional, a base de puré y papillas. Entonces hay varios factores que se evalúan, como el neurodesarrollo, y pues está esta tablita, ¿no? Que en base a la edad que tiene, hay ciertas habilidades del neurodesarrollo que presenta y en base a esas habilidades, pues el tipo de alimento que puede consumir, ¿no? Entonces a los 3 meses, de 0 a 3 meses, hablábamos el día de ayer, que pues está el reflejo de la búsqueda, de la succión y la deglución y el reflejo de protusión, ¿no? El querer sacar el alimento por parte de la lengua, ¿no? Entonces, el tipo de alimento recomendado ¿cómo se llama? En este caso, pues la leche materna o la fórmula infantil, que pues hay que tratar de evitar, recomendar en todos los aspectos. De los 4 a los 7 meses, pues ya debe de haber sostén encefálico, ya debe de haber un aumento en la fuerza de la succión, movimientos laterales de la mandíbula, desaparece el reflejo de la protusión, ya hay deglución voluntaria y se lleva las manos a la boca. Entonces, en este rango de edad, pues ya está preparado para alimentos semisólidos como purés o papillas. Y de 8 a los 12 meses, pues ya tiene un buen control muscular, chupa la cuchara con los labios, hay movimientos laterales con la lengua, empuja la comida hacia los lados, toma alimento con las manos, lleva objetos con las manos y, pues, bueno, y los lleva a la boca. Y ya hay movimientos rotatorios masticatorios, por lo que pues ya está preparado para una alimentación más sólida, picada o desmenuzados. Entonces, Sí nos quedó claro lo del reflejo de protusión. ¿A qué se refiere? Es pues es cuando lleva la lengua hacia arriba del paladar y hacia afuera de la boca. Pues, ¿qué pasa si yo le quiero dar de comer a un niño de 2 meses? Pues el problema que tienes Ya sé. que sienten ¿Cómo? que por eso dicen que no les gusta, porque el niño lo saca. No saca. Pero es algo natural, el niño saca. Sí, pues o sea, por eso ahí te dicen, ¿no? En 4 o 7 meses desaparece el reflejo de protrusión. Quizá la parte que mencionas, ¿no? A lo mejor entre una es la edad biológica y la otra es la edad real, ¿no? O sea, bueno, el tiempo y el tiempo de maduración. En caso, por ejemplo, de prematuros. Entonces, algo que sí tienen, hay como premisas básicas que tienes que saber para ver si le puedes dar o no a un paciente de comer a los 4 meses, ¿no? Yo lo que a veces menciono, ¿no? Es cuestiones de qué tenemos de lo que está validado, ¿no? O sea, y creo que de los organismos que en pediatría tienen un gran peso es la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Entonces, algo que genera un poco de ruido, ¿no? Respecto a esas pautas es que la Academia Americana de Pediatría, a lo que yo tenía entendido y había checado la última vez, no se postula nada respecto al Baby Led Weaning y el Bliss, ¿no? Entonces, se entiende todos los beneficios, pero no hemos llegado a un punto donde esté tan alto nivel de evidencia y esté verificado para que llegue a un organismo internacional y diga, esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Todo lo que estuvimos haciendo anteriormente se desecha y ahora todos van a tener Baby Led Weaning y Bliss, ¿no? Entonces, algo principalmente, ustedes pueden iniciar la alimentación a los 4 meses, no hay problema, pero todo lo que ustedes hagan que se salga un poquito de esa norma o esa pauta, requiere una mayor valoración, una mayor vigilancia, tanto de ustedes como pediatras, como de los papás. Porque si no cumples estos criterios que tú mencionas, ¿no? Que tenga buen sostén cefálico, que se pueda, la mayoría de las veces también vemos cómo está la cuestión de la sedestación, ¿no? Si tienes un niño que a los 4 meses se te va de lado, que le quieres dar de comer y tiene reflejo de protusión, o sea, solito saca el alimento a la boca, pues quizá no sea el mejor momento para darle comer, ¿no? Por más que tú quieras darle porque ya a los 4 meses pues no ha completado su desarrollo neurológico de manera adecuada y llevas un riesgo de que puedas tener algún atragantamiento o alguna otra cosa que puedas tener cuidado. Sí, ahorita igual se van a mencionar
como que el checklist que tiene que cumplir el bebé para poder Ajá. iniciar Por eso es importante conocer esto, ¿no? Porque es Ujú, esa parte del neurodesarrollo que tienes que saber para decir, ah, ok, perfecto, mira, tu hijo cumple todo esto, pues le podemos dar de comer, ¿no? ujú, Intentan. O no lo cumplen, vamos a esperarnos poquito, ¿no? A lo mejor el siguiente mes, en la siguiente consulta de control, vemos que ya está las características y lo volvemos a intentar. ujú. Ok. También dentro del desarrollo del tracto gastrointestinal, pues van a haber diferentes cambios y estos cambios pues van a ir también en función pues al cuándo se puede iniciar pues ya la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, no es la misma cantidad de lipasa que va a haber en un recién nacido a uno, a las cantidades séricas de pues un bebé ya de 6 meses, ¿no? Eh, tanto la salival como la pancreática, entonces... ¿Sabes quién está recibiendo quimio ambulatorio hoy? No. Que le hablaron al doctor Tolento que tiene falla cardíaca alguien de Ah. quimio, pero pues vino para acá y aquí No, no hay nadie. no, no, quimio. Está. Está en- Yo fue a consulta y pues dice que tiene. Lo de Perdón. Entonces, pues esa es otra parte importante, ¿no? Dentro de los factores, pues el desarrollo del tracto gastrointestinal. Otra cosa que se tiene que evaluar, pues es la función renal. No puse diapositiva de eso, pero pues es importante de mencionar. En el recién nacido, pues hay una disminución, hay una menor capacidad de filtración y un menor manejo de los solutos. Alrededor de los 6 meses, el riñón ya alcanza el 75 al 80% de la función de función renal adulta y pues ya tiene un mejor manejo tanto de proteínas como de carga osmolar. Es por eso que pues también a los 6 meses, como hay una mejor maduración renal, ya se puede iniciar la alimentación. Antes de los 6 meses, pues sí habría que evaluar pues muy bien la función renal porque pues sí puede llegar a ser afectada ante por ejemplo, intentar a los 4 meses, pues también podría sobrecargar la función renal y generar también pues alguna alteración renal. Entonces, eso es otra parte bien importante, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando vamos a iniciar la alimentación complementaria, pues se recomienda en pacientes que estuvieron en lactancia materna exclusiva a los 6 meses, hasta los 6 meses, pues ya iniciarlo, intentar iniciarlo, ¿no? O si no se alimentó con lactancia materna exclusiva a los 4 o 6 meses, siempre y cuando se cumplan los criterios, y prematuros al reconocer las señales de que ya se puede iniciar la lactancia. ¿Cuáles son estas señales o cuáles son estos criterios que había comentado? Pues el presentar interés activo por la comida, la desaparición del reflejo de extrusión, el ser capaz de agarrar comida con la mano y llevarla a la boca y mantener una postura de sedentación eh, con apoyo. Ujú. Entonces, también es importante evaluar cuáles van a ser las complicaciones tanto de una introducción temprana como de una introducción tardía. Dentro de la temprana, pues puede haber daño renal por sobrecarga de solutos. Tampoco no se garantiza una madurez inmunológica y el riesgo de enfermedades degenerativas también aumenta junto con el riesgo de alergias alimentarias. Si lo introducimos más allá de los 6 meses, pues puede generar enfermedades por competencia del sistema inmunológico, trastornos en la deglución, desnutrición y deficiencia de nutrientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el consenso respecto a esto a nivel Latinoamérica? Pues dice que en los lactantes sanos en la región de Latinoamérica que son alimentados de forma exclusiva con leche materna, pues se recomienda el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses de edad. Cuando hablamos de lactantes con fórmula infantil, se puede iniciar a partir de los 4 meses, siempre y cuando cumpla con los criterios. En el caso de el peso, no tiene que ser un indicador nunca de que si se puede iniciar o no se puede iniciar la alimentación complementaria. Y el inicio de la alimentación complementaria en pacientes pretérminos, pues puede ser entre los 4 y 6 meses de edad corregida. ¿Ok? Es lo que mencionan ellos. Hablando de los requerimientos energéticos, pues vamos a ver que al inicio, pues la leche materna satisface todas las necesidades del lactante, pero a partir de los 6 u 8 meses, pues empieza a disminuir eh, el requerimiento, ¿no? O sea, no alcanza el requerimiento basal del paciente. Entonces,
Al inicio pues ocupa 200 calorías aproximadamente, que no va a dar la leche materna y va a ir subiendo exponencialmente de 300 hasta 585 alrededor de los 12 meses. ¿Ok? Entonces se tiene que pues iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses para poder cumplir los requerimientos energéticos basales del lactante. ¿Ok? Entonces, acá pues igual es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el aporte que va a hacer de la alimentación complementaria? Al inicio pues no se requiere, pero a partir de los 6 meses se requieren alrededor de 200 kilocalorías, de los 9 a los 11 meses alrededor de 300 y a partir de los 12 meses 580 kilocalorías. Alrededor de 580, ¿no? Y pues igual el aporte que va a estar dando la leche materna pues va a ser va a ir disminuyendo. Al inicio, los primeros meses, va a aportar entre 400 y 670, entre los 3 y 5 meses de 640 a 700, pero a partir de ahí empieza a disminuir. De los 6 a los 8 meses, 463, de los 9 a los 11, 398 y a partir de los 12 meses, 326. Entonces, vaya acorde la disminución de uno con el aumento de otro, ¿no? Esas tablitas parecen como muy significantes, pero ayudan mucho como para orientarse, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas de las dudas de los papás va a ser y cuánto le voy a dar de comer y qué va a pasar con la leche. O sea, como que ese proceso de transición es el que es un poquito más complicado, ¿no? Como para ellos entender qué tanto ajustarlo. Entonces, ahí más o menos ustedes se dan cuenta aprox, ¿no? Cuánto del porcentaje de lo que le vas a dar de alimentos la leche y cuánto va a ser de la alimentación. Y como dices tú, nomás va variando exponencialmente, ¿no? Entonces al principio, a lo mejor en los primeros, ¿qué te gusta? Mes, 2 meses, quizá el objetivo no es tanto, o sea, que el papá piense que lo va, A nutrir de eso, ajá, sino que la la adaptación al adaptación. alimento. Ujú. Y ya conforme ya va a estar un poquito más grande, pues ya va a empezar a tener más hábitos por comer y ya, como digo, solito va a empezar a hacerse esa transición, ¿no? También si al niño le das pura fórmula y no haces algún ajuste con la dieta, pues también, o sea, hay que considerar que tienen que estar conscientes que tienen que ser las dos cosas, ¿no? Ah, Nutrir olvidé nuestro algo de cuerpo. aquí del neurológico que mencionaban mucho que era muy importante. Va en base a las texturas. Pues es toda una experiencia sensorial, ¿no? El introducir alimentos. Pero mencionaban que es bien importante el cambio de las texturas porque alrededor del séptimo y octavo mes empieza el brote dentario, ¿no? Entonces, este cambio de texturas también va a favorecer a esto. Y mencionaba que incluso que aunque llegara el 10º eh, mes y aún no hubiera brote dentario, que se recomienda en todos los aspectos estar variando la alimentación porque empieza a haber problemas de deglución, ¿no? O sea, de masticación y deglución. Entonces, la principal complicación del desarrollo neurológico en la alimentación complementaria, si no se hace de manera variada y progresiva, es que va a haber problemas pues en la deglución y en la masticación, sobre todo en la masticación. No desarrollan bien los músculos para masticar y empiezan a tener problemas para este tipo de situaciones. Sí, o sea, parece algo muy obvio, pero o sea, que sí son los papás, porque a veces puedes encontrar pacientes, los escenarios más extremos, ¿no? Uno que no le han dado alimentación complementaria y todavía tengo un año pasadito, ¿no? Y ha pasado. La otra es que sí le hayan dado, pero nadie le dijo que tenía que cambiar la textura, ¿no? Entonces también pasa mucho que de repente tienen niños de casi 2 años que pues nomás comen papillas y Lo leche, mismo. ¿no? Ujú. Y digo, son algo muy obvio, pero sí hay casos donde sí llega a pasar. O sea, hay que hacerles hincapié de que deben De ir de ir variando. progresando la... Ujú. Y bueno, pues este es un algoritmo que se podría decir que es el checklist. Entonces hay que preguntarnos, ¿tiene control cefálico? Si sí lo tiene, pues cumple el criterio. ¿Tiene adecuada fuerza de succión? Sí. Si lo cumple, pues cumple el criterio, ¿no? Movimientos laterales de mandíbula. Desaparece el reflejo de protrusión y se lleva las manos a la boca. Si todo esto se cumple, ay, perdón, estaba viendo la pantalla. Si todo eso se cumple y se siente el paciente y todo, entonces vamos a evaluar la edad, ¿no? Tiene 4 meses, si cumple esto, sí. Ah, bueno, pues entonces podemos irnos capacitar a los padres para brindar la alimentación complementaria adecuada con calidad nutricional. Si se logra hacer esto, pues se puede iniciar la alimentación complementaria sin ningún problema. Si el padre pues no logra pues desarrollar
las aptitudes necesarias para la capacitación o no se le brinda la capacitación de manera adecuada, pues entonces lo ideal sería garantizar pues, la lactancia materna hasta los 6 meses y una vez ahí pues iniciar ya la alimentación, ¿ok? Entonces, en caso de que desde acá no cumpla con los criterios y ya tenga 6 meses, pues hay que valorar el neurodesarrollo del bebé y de la mecánica de la deglución, porque pues algo por ahí puede andar pasando que no le permite pues cumplir con los criterios, ¿ok? Entonces, ya hablando casi no se ve, hablando de las edades, por ejemplo, de 6 a 7 meses, pues las texturas se recomiendan de puré o papillas y pueden ser alimentos como carne, cereales, verduras, frutas e inicio en el consumo de agua. Este, la frecuencia pues deben de ser de 2 a 3 veces al día y el volumen de leche que va a consumir al día va a ser alrededor de 500 mililitros y pues los requerimientos de este bebé pues va a ser de 645 a 730 calorías. De los 7 a 8 meses, pues se recomienda la textura en purés, picados finos, alimentos machacados. Se pueden agregar legumbres con una frecuencia de 3 veces al día. De los 8 a los 12 meses se recomienda una textura de picados finos o trocitos y agregar derivados de la leche, huevo y pescado. Eh, Alrededor de los 9 meses es cuando recomiendan como derivado el yogur. Y pues la leche como tal de vaca, pues ya hasta los 12. Entonces, el yogur yo creo que sería como el más ideal como de inicio. Con una frecuencia de 3 a 4 veces, tres comidas, pues por así decirlas, fuertes y una colación. Y ya mayor de 12 meses, incorporar la dieta pues familiar en trozos. Se agregan ya frutas cítricas, leche entera, embutidos, pescados y mariscos. Obviamente los embutidos en cantidades pues muy limitadas y supervisadas. La frecuencia de 3 a 5 veces al día, pero tiene que haber 2 colaciones. ¿Cuáles son los riesgos de la alimentación complementaria? Pues bueno, la introducción precoz pues puede posibilitar un atragamiento, aumenta el riesgo de gastroenteritis aguda, infecciones de tracto respiratorio superior. También va a interferir con la biodisponibilidad de hierro y zinc en la leche materna y también puede sustituir las tomas de leche por otros alimentos menos nutritivos. Los de largo plazo podrían ser pues obesidad, eczema atópica, diabetes, etc. Y pues el introducirlo de una manera tardía pues va a traer carencias nutricionales, tanto como de hierro, zinc y otros nutrientes, aumento del riesgo de alergias, intolerancias alimentarias y pues también una peor aceptación de nuevas texturas y sabores, así como mayor posibilidad de alterar las habilidades motoras orales. En cuestión de qué vamos a alimentar en base qué vamos a implementar en base a la edad, pues de los 0 a 6 meses, pues únicamente la leche materna y en caso de que pues haya optado por fórmulas adaptadas, pues únicamente con eso. A partir de los 6 meses a 12 meses se puede agregar frutas, hortalizas, legumbre, huevo, pollo, pescado y aceite de oliva. A partir de los 12 a 24 meses, leche entera, yogur, queso tierno. Y a partir de los 2 años, pues ya sólidos con riesgo de atragamiento como frutos secos, enteros, manzanas, zanahoria cruda, etc. En ningún momento pues están recomendados los alimentos superfluos como azúcares, mieles y cosas por el estilo. Hay que esperar hasta a partir de los 12 meses. Y pues aquí ya vienen las consideraciones especiales. Todas estas será mucho texto. Entonces, como alérgenos, lo único que refieren es que no recomiendan la implementación. Más bien, dice que hace falta evidencia. Que dicen que postergar la introducción de los alérgenos no garantiza que no presenten alergias y que si hay un poco de evidencia de que si los introducen de manera temprana, pues sí puede tener un efecto protector, pero no se ha llegado a una decisión o una recomendación como tal. En el gluten se recomienda que sea a partir de los 14 a los 11 meses, pero tampoco, o sea, no hay evidencia de que la baja, o sea,
implementarlo a los 4 meses disminuye la probabilidad de enfermedad celíaca. Entonces realmente la recomendación como que más fiable es a partir de los 6 meses. En cuestión de frutas y verduras, pues lo que se había comentado, introducir progresivamente en forma variada en alimentos ricos en proteínas, pues aquí recomiendan sobre todo carne, pollo, pescado. En los lácteos a partir de los 9 meses el yogur y la leche de vaca a partir de los 12. Alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Recomienda que sea de preferencia de origen animal, ya que pues la forma de absorción es más fácil. En cambio, en contraparte de las legumbres, que pues si bien tienen aporte de hierro, es más difícil la absorción. En cuestión de la sal, en menores de 12 meses se recomienda 1 gramo al día o 0.4 gramos de sodio. En mayores de 12 meses, 2 gramos al día o 0.8 gramos de sodio. Los azúcares pues están de contenido elevado, pues están pues no recomendados bajo ninguna circunstancia. Eh, ¿Cómo se ofrece la alimentación complementaria? Pues valorando dos conceptos que ya se abordaron, que es la consistencia. Hay que iniciar con consistencias grumosas, después ir introduciendo semisólidos lo antes posible, antes del 8º y 9º mes, y a los 12 meses pues ya tiene que tener el tipo de alimentación que el resto de la familia. Y pues habla mucho sobre el marco afectivo, que todo se tiene que desarrollar en un marco físico afectivo, fomentando la autorregulación del hambre y la saciedad y evitar obligar, presionar o premiar por el hecho de que consuma un alimento. Podríamos ver todo un temario completo de esto, Ujú. muy amplio, pero luego creo que es cosas que les va a tocar como ya están ahí, volver a pasar. Digo, si alguien tiene más interés, hay muchos diplomados de nutrición infantil que igual complementan mucho de la información que estás comentando, ¿no? Ujú. Currículum. Y en base al Baby Led Weaning, pues es una nueva forma de ofrecer la alimentación complementaria que se le permite dirigir al bebé pues el proceso desde el inicio, ¿no? Básicamente pues es por decisión propia. Entonces consiste en darle al bebé el alimento en forma de deditos y pues él decide la textura y lo que quiere pues llevarse a la boca prácticamente, ¿no? Lo que más le llame la atención en cuestión de color, textura y hasta sabor. Entonces tiene ciertas ventajas, como que el bebé se sienta en la mesa con la familia en las comidas, se le ofrece comida en trozos de alimentos de consistencia blanda y apropiada para su desarrollo psicomotor. El bebé se alimenta por sí solo desde el principio, al comienzo con las manos y posteriormente con los cubiertos. Y en ese sistema, pues igual la lactancia materna pues sigue siendo a demanda conforme el bebé lo considere. Y pues lo que ya se había comentado de esta forma, ¿no? Que no hay suficiente evidencia o no se ha estudiado tanto, no se ha estandarizado tanto y la mayoría de los estudios que hay es en pacientes que tuvieron un neurodesarrollo apropiado y que pues son a término y fueron alimentados con lactancia materna exclusiva. Entonces hay mucho todavía que explorar en estos sistemas. Y pues me parece que es todo. No agregué la bibliografía de los últimos 2 artículos que me mandó el doc, pero están muy buenos, la verdad. En especial el del consenso está muy, muy, muy bueno el artículo. Ujú.